El amor no todo lo soporta y sí falla. Después de escuchar el storichisme, el amor todo lo soporta, nunca falla, comencé a replantearme mi vida. Conocí a mi esposo en el trabajo. En ese entonces, yo trabajaba como jefe de turno en una cadena de comida rápida y él era mi subordinado. Una cosa llevó a la otra, nos enamoramos, o eso quise creer. Al tiempo tomamos la decisión de renunciar juntos y buscar un futuro mejor en otro lugar. Primer error. Nos fuimos a vivir a la ciudad donde vivía su familia, los cuales no me querían por mi color de piel y mi aspecto físico. Mi suegra siempre le dijo a su hijo que podía conseguir algo mejor. No le dimos importancia a eso y antes de mudarnos de ciudad nos casamos para comenzar con el pie derecho supuestamente. Viéndolo ahora fue más el pie izquierdo que el derecho. Con un montón de sueños llegamos a la casa donde vivía mi hermana. Nos recibieron con los brazos abiertos, pero al cabo de un mes no pudimos encontrar trabajo y terminamos regresando a nuestra antigua ciudad. Recién llegados conocí a su papá. A su mamá ya la había conocido y pues ella aparentaba ser una mujer buena. Para ese entonces mi esposo ya tenía un hijo pequeño de su relación anterior, del cual no se hacía cargo y yo de lenta no vi esa segunda señal para salir corriendo. En ese momento yo quedé embarazada de mi pequeña y decidimos quedarnos allí para que nuestra hija estuviera al lado de su familia y de la mía. Segundo error o tercer error, ya no sabemos cuántos errores van. Él encontró trabajo y ganaba una suma razonable. Solo que yo no veía el dinero y como estaba con mi pequeña de brazos, no trabajaba y dependía completamente de él. Otro error. Cuando mi pequeña cumplió un año, decidí poner un negocio de pastelería y panadería porque pensé que se podría vender bien. Así que conseguimos un horno y algunos implementos para comenzar. Como no sobró nada para hacer unos cursos, lo que hice fue aprender empíricamente y logré sacar varias masitas, así que comenzamos a venderles a su familia y como son varios, nos compraban. A él y a su familia les gustaba mucho irse de fiesta. Un día que no llegó a dormir a la casa me di cuenta de su primera infidelidad. Vivíamos en alquiler y nunca había dinero. Mi mamá vendía comida, así que yo iba todos los días religiosamente a recoger lo que le sobraba y se lo guardaba para mi esposo amado. Él volvía a casa por las noches siempre sin hambre, así que lo que sobraba lo comíamos en el desayuno mis pequeños y yo. Al darme cuenta de la infidelidad, fui a su trabajo para ver si la mujer trabajaba allí. Y me enteré que mi esposo ganaba mucho dinero. Y con ese dinero invitaba a comer todas las noches a la mujer esa. La llenaba de lujos y hasta al cine la llevaba mientras yo intentaba sacar mi negocio y mis hijos adelante. Fue una decepción muy grande. Pero en vez de irme, lo perdoné. Él me pidió perdón. Y como yo me crié en una familia con padres divorciados, pensaba que mis hijos tenían que tener una familia estable y decidí quedarme. Pero me volví una mujer más controladora con él. Al año de esto, volví a quedar embarazada de mi siguiente bebé. Seguía en la pastelería, pero no me iba muy bien, así que él consiguió trabajo, pero al mismo tiempo lo despidieron. Esto era ilegal porque venía un bebé en camino, así que fuimos a reclamar el subsidio a la empresa y el mismo jefe me dijo que la causa de despido fue que él se había metido con la secretaria. Ay, no, esto está, o sea, espérenme, perdón, ¿no? Perdón, chismo seguidora fiel. Obviamente mi esposo me lo negó. Discutimos y me dijo que todo era mentira. Y yo le quise creer. Con el dinero del subsidio le pagué a un amigo que era chef para que me enseñara más de pastelería y lo hizo. En ese entonces mi esposo había ido a la cárcel por no cumplir con las pensiones de su primer hijo. Comencé a vender pastelitos a las tiendas y lograba sacar algunos pedidos, pero no era rentable por el precio de los insumos. Así que como mi esposo lo perseguían en la ciudad por la pensión alimentaria de su otro hijo y yo no podía trabajar porque si lo encontraban lo metían preso, decidimos ir a vivir a otra ciudad en una casa que tenían sus papás. Otro error. Ya perdí la cuenta de cuántos van. Comenzamos una nueva vida llena de esperanza. Así que todas las tardes sagradamente íbamos a vender el pan casero riquísimo que aprendí a hacer. Nos iba relativamente bien, nos alcanzaba para vivir en tanto él consiguiera un trabajo estable. Y como no pagábamos alquiler, parecía que todo estaba funcionando. Él se esforzaba por hacer lo posible. Yo lo veía y estaba orgullosa de él. Siempre le pedí que trabajara y que de alguna forma le comprara cosas a tu otro pequeño, porque no nos alcanzaba el dinero para pagar la pensión. A los 3 meses, él consiguió trabajo y yo me puse a ahorrar para comprar un auto exclusivamente para que él regresara de su trabajo, porque salía a las 12 de la medianoche. Como no sabía manejar, mi papá le pagó un curso de conducción y le enseñó a conducir. Yo conseguí el dinero para su licencia y a los 2 años de trabajar allí, recibí una llamada en la noche que mi esposo había tenido un accidente en el carro, que necesitaba que fuera a buscarlo. Cuando llegué, le dije a los médicos que yo era su esposa, que cómo estaba. Resulta que se había estrellado con su amante y 3 de sus amigos habían dicho que ella era su esposa.
La habían trasladado a la clínica más costosa de la ciudad y los padres de la mujer me exigieron que debía pagarles para cubrir los gastos. Tuve que darles todo lo que tenía en mi cuenta. Por si fuera poco, nuestro auto tenía la parte delantera hecha pedazos y estaba en tránsito. Mi corazón se rompió completamente cuando él me confirmó esa noche que ella era su amante y que se había enamorado. A los días conseguí el dinero con un prestamista para pagar todos los daños del auto. Lo arreglamos y volví a perdonar a mi esposo. En ocasiones lo trataba mal, no podía olvidar todo lo que me había hecho. Mi autoestima estaba por el piso, me volví insegura, pensaba que era tan poco que mi esposo tenía que buscar algo mejor por fuera. Además, tenía la idea errónea de que si lo encontraba más rápido en la infidelidad, no tendría tiempo de dejarnos a nosotros ni de enamorarse más de sus amantes. Estaba enferma y lo peor es que no me daba cuenta. Unos meses después a mi hija la diagnosticaron con TDA, déficit de atención. No teníamos el dinero para comprar el material de estimulación que necesitaba, así que yo comencé a hacerle los juguetes. De esa forma entré en el mundo de los juguetes didácticos sensoriales con mucho apoyo de mis allegados y de la familia de mi esposo, porque no voy a negar que en ese momento sí fueron de gran ayuda. Para esa época ya estaba embarazada de mi cuarto hijo. Vamos por el No, cuarto, pero protégeme, Señor, con tu espíritu. qué campeona seguidora. Como si no hubiera sido suficiente todo lo que he pasado, el doctor me encontró un quiste en el ovario. Me lo extirparon y unos días después me dan la noticia que era cáncer de ovario. Mi mundo se vino abajo. Me hicieron muchos exámenes y una cirugía en la que quedé sin poder tener más bebés, pero viva y sana, gracias a Dios. Días después de nacer mi bebé, mi esposo me la volvió a hacer. Se metió con una mujer de su trabajo y lo descubrí por sus conversaciones en WhatsApp. Como la que busca encuentra, mi intuición me decía que algo estaba pasando. Esto casi termina nuestro matrimonio de 10 años, pero acudimos a terapia de pareja y todo parecía estar mejor. Unos meses después, es despedido del lugar en el que trabajó durante 7 años. Y yo, con el negocio de los juguetes, comencé a mantener mi casa. Él se hacía cargo del bebé, pero ya no buscaba trabajo. Había que decirle que hiciera las cosas y las hacía sin ganas. Además, trataba mal a los niños. Ya estaba muy cansada, así que llamé a su mamá y ella se puso del lado de su hijo, como era de esperarse. Me dijo que si no podía pagar los servicios de su casa me fuera de allí, ya que la relación ese día se rompió entre ella y yo. De tanto pelear con él, encontró trabajo y lo volvió a hacer. Tenía algo con otra mujer a la que le reclamé y negó todo. Me dijo que era su jefa y que quería preguntarle cosas del trabajo. Esa mañana había escuchado el estorichisme como de costumbre y dije, no más. Ya no puedo soportarlo más. Cuando le reclamo esto en la noche, él se pone furioso. Me dice que ya no me ama, que está aburrido, así que llamó a su mamá para que me botara de su casa. La señora le pagó un pasaje para que se fuera con ellos. Me dejó sin un peso, con la nevera vacía, las cuentas de la casa encima y sumida en deudas. Fueron meses terribles. Él seguía en el plan de vivir con la otra mujer. Me dijo que la amaba más que a nada en la vida y que no había conocido el amor hasta que la conoció a ella. Nunca más nos ayudó económicamente después del pleito con su mamá. Me dieron unos meses para buscar un lugar y mudarnos. Yo por mi parte comencé a tomar terapia y estoy muchísimo mejor, aunque siento que destruí mi vida y en parte la de mis hijos, porque nunca tendrán un padre responsable ni presente. A veces pienso que si hubiera tratado mejor a mi esposo y si hubiera manejado los problemas de otra manera, la historia sería diferente. Algo que también me hace sentir mal es que antes de irse, él me confesó que quería tener más hijos y que como ya no puedo, decidió que no podía estar conmigo. Ya ha pasado un tiempo, abrí mi propio taller de juguetes didácticos y estoy en terapia psicológica curando mi alma.